que agradecerle a, decía fuera de cámara, no un viejo amigo, sino un antiguo amigo, que nos acompañe hoy, este viernes, Fernando Ferrán Bru, profesor universitario, filósofo, antropólogo social, y hoy es coordinador del programa de estudios de desarrollo dominicano de la Pucamaima. Vamos a empezar, Fernando, a hablar de un poco de filosofía, después vamos a entrar con lo del desarrollo. Si la memoria y los años no me traicionan, originalmente filosofía es amante de la sabiduría. Y se dice en la historia de que a un filósofo le dijeron cuando hizo una disertación que él era un safo, era un sabio. Y él dijo, no, yo soy un filósofo, yo soy un hijo o amante de la sabiduría. Dicen, le atribuyen eso a Pitágoras, pero algunos dicen que esa humildad no es pitagórica, No, sino eso no. es socrática, es socrática. Bueno, partiendo de que la filosofía tiene que ver con la sabiduría, con amar a la sabiduría. ¿Cuál pudiera ser el objetivo? ¿Cuál ha sido el objetivo fundamental de la filosofía a través de la historia? ¿Qué es lo que le ha preocupado? Yo creo que bueno, buenos días a ambos. No creo que haya una sola respuesta, por lo menos no me atrevo a decir una sola, pero a mí me parece que lo esencial, la columna vertebral de la filosofía, en ese amor a la sabiduría, es el sentido de las cosas. El sentido de las cosas. Puede ser el sentido de la historia, el sentido de la existencia humana, el sentido del amor, del odio, de la guerra, de la paz. El significado de la El significado. Perdóname, estoy un poco agripado. Por ejemplo, para no irnos muy lejos, vamos a ver la historia. Viene el historiador, un poquito los clichés, ¿verdad? Y te da pues la fecha, los datos, lo que justifica o que no justifica. Los hechos, los hechos. Que el filósofo evidentemente se basa en realidades, o sea, los hechos que están reportados, pero dice, lo voy a decir en inglés, pero como yo suelo decirle a mis estudiantes, so what? Bueno, ¿y qué? Que Cristóbal Colón llegó, ¿y qué? Y que fue en 1400, ¿y qué? O sea, es ir un poco más allá de lo que es real, estrictamente real. No puede prescindir, no es poesía. No. ¿Okay? No es un acto de pura imaginación. O sea, se basa y entonces trata de ver en las secuencias o en los procesos el sentido de los procesos. ¿O el por qué? El por qué, el para qué, depende un poco ya de la agudeza de cada cual. Por ejemplo, eso podría implicar de que uno dijera, filósofe, diciendo, ¿por qué la patrona del pueblo dominicano es la Virgen de los Conquistadores? Ahí tiene un buen ejemplo. Es un ejemplo. Hay algo, está la patrona y la protectora del pueblo. Dos, que además son dos, sí. Dos diferentes, bueno, dos virgenes ¿y por diferentes. qué? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? por qué? ¿Por ¿Qué qué pasó? hay dos, sí? Sí. ¿Por qué sería eso? Te pueden decir, bueno, mira lo que pasa, digamos, bueno, más o menos los orígenes de las Mercedes se sabe ahí en Santo Cerro, pero entonces, bueno, el cuadro apareció en Higüey, etcétera. Está bien, esos son los hechos, pero ¿qué significa que la población y que el Estado dominicano Que hayan auspiciado ese patronato. A la Virgen que protegió a los invasores que estaban acabando con los indígenas. Correcto. Es decir, ¿qué filosóficamente, qué implica eso? Es una explicación, hay que buscarla. Bueno, habría que buscarla. Yo personalmente ahora, yo me atrevo a decirte, pero estoy tanteando, porque es que no. Yo tengo en esa especie de búsqueda de por qué, por decirlo así. Sí. Yo me tengo que ir un poquito al presente para tratar de interpretar eso. A mí me da la impresión que la especie de lo que conversábamos fuera de cámara anteriormente, como que el ADN cultural dominicano tiene como genes para lo que es la existencia dominicana. No voy a meterme en eso ahora.
tiene otros, que es en lo que sí me voy a meter, para el comportamiento dominicano. Y yo digo que el comportamiento dominicano es claroscuro. Por una parte, tiene como grandes logros y la misma persona después se contradice. Para mí el ejemplo más clásico, para que todo el mundo comprenda rápido, está, vamos a decir, tipificado en Santana. Un día ayuda a liberar el país, 1844, y esa misma persona, sin 10, 15, 16 años más tarde, se acoge a la corona española. Y es la misma persona. Sí. Entonces, ese claroscuro es en función de esa especie como de claroscuro que yo iría a interpretar, pero no habría pero que uno pensarlo. puede interpretarlo diciendo, él se convirtió o él nunca creyó en la viabilidad de la República. Él era un español que lo justificaba todo, incluso el exterminio o el genocidio, y entonces estaba por encima de todo esa filialidad a la hispanidad. ¿O qué? ¿O era un oportunista o que buscaba una distinción? ¿Cómo era la cosa? Todo eso y un poco más. Todo eso hay que desentrañarlo. El poco más es la época. Sí. Okay. Simón Bolívar, que yo no creo que nadie, ni en esta mesa, ni mucho más allá de esta mesa, nadie va a decir que era un vendepatrio, tiene otros defectos, porque hasta el sol tiene manchas, tiene otros defectos. Pero él escribe en 1815, la Carta de Jamaica, que los pueblos de América, estábamos hablando de Sudamérica, que él está en pleno proceso de liberación, de independencia, ¿no? Los pueblos necesitan, estoy tratando de citar de memoria, un protector liberal, que dicho sea de paso y que me perdone la historiografía contemporánea, para él era Washington. Estamos hablando del principio del siglo XIX. Necesitan un protector liberal que los enseñe, porque él opina que las poblaciones, que la colonización española no fue capaz de educar republicanamente a las poblaciones, que nosotros sencillamente éramos los cargadores de bate de los colonizadores. Entonces, que en ese contexto no era viable, y esa frase se usó aquí posteriormente, no era viable la vida democrática republicana en América Latina. Entonces, a mí me da la impresión que por la razón que sea, yo no creo que sea por lectura, ni por haber ido a la escuela o a la universidad, Santana y todos los que posteriormente siguen ese pesimismo, ese gran pesimismo dominicano, beben agua de ahí. Fernando, en estos momentos, en la actualidad, que uno ve lo que está sucediendo, datos a nivel mundial, en Europa, América Latina, Bolsonaro, Trump, la importancia de la filosofía para explicar cosas que dice, pero ¿cómo es posible? Voy a hablar un poco de experiencia personal y me perdona, ¿verdad? En este mundo, déjame buscar un buen paraguas. El padre Alemán siempre me dijo, el padre Alemán es el responsable último de que yo, además de haber estudiado antropología, sacara el doctorado en filosofía. Y yo le decía ya en aquel entonces, estoy hablando hace unos 30 años más o menos, yo le decía, Germán, que es como yo le decía, ¿y cómo me voy a ganar la vida? Eso es verdad. En este mundo de Trump y comparsas, la filosofía es más necesaria que nunca y sin embargo no con ella vas a ganarte, uno se gana la vida, pero o sea, no vas a hacer como una fortuna en el sentido de tener lo necesario para vivir holgadamente día tras día. ¿Por qué es más necesaria que nunca? Porque hay tantos datos todos los días. Vean el celular que los tiene cualquier persona en la sociedad dominicana, los tiene. Puede ser el frutero de la esquina o el mensajero que va con la farmacia, la pizza, pero va hablando, o sea, y va recibiendo mensajes.
no solamente telefónicos, sino digitales. Entonces, en este mundo archipoblado de datos, algunos verdaderos y otros menos verdaderos y algunos formalmente falsos, la filosofía es más necesaria que nunca, porque el problema es el sentido de todo eso. ¿Qué sentido tiene en la historia dominicana contemporánea que un día se hable del sembrador Hostos y hoy día estemos recogiendo los frutos? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No sé si me explico, pues estoy aludiendo sin mencionar a Bosch, herencia política, etc. ¿Qué sentido tiene eso? No sé, bueno, el rostro. Vamos a ponerlo más concretamente. ¿Para qué sirve la filosofía hoy día? Para encontrar el sentido a las cosas. Igual, como siempre. Es lo único que sabe hacer, no cambia. Por ejemplo, ¿qué explicación puede dar que los antiguos países soviéticos son hoy los más conservadores? ¿Qué dijo Marx? Estoy como Marx 101 en la universidad, ¿no? ¿Cuál es la base de la sociedad? ¿No era la economía? La economía. Entonces, ¿de qué se quejan? Esta es mi interpretación, la más yeyuna que yo he podido encontrar, porque esto es bien complicado y con mucha sangre por detrás. Si la base de la sociedad es la economía, ¿ok? Formalmente, si la base es entonces lo único que hay que hacer es producir. Ahora, ¿cómo se produce más eficientemente? Cada cual haciendo lo que mejor le plazca o con alguien que controle desde arriba lo que se va a producir. Entonces, se hizo un primer ensayo en que yo planificaba todo. A todas luces, ¿no? Hasta 1990, ahí hizo crisis ese modelo. Entonces vino el relevo de ese modelo y no permitamos que la democracia liberal occidental gobierne políticamente, mantengamos el control del partido, pero dejemos que esta gente se mueva libremente en el mercado, que es como... Entonces, ese híbrido de lo mejor del uno y en este contexto lo mejor del otro, olvidemos de derechos humanos, de libertad. El ejemplo fundamental es China. ¿Es China, Vietnam? ¿O es que ya no existe Vietnam? Mira, Estados Unidos no ha podido ganar una guerra desde probablemente cuál, desde que ganó aquí abajo en Granada, ¿verdad? Que invadió y ocupó, etcétera. Porque Corea, pues, quedó empate, Vietnam perdió, se retiró, etcétera, etcétera. Pero ese modelo de Vietnam a mí me parece que es tan interesante como el chino. Bueno, pero son modelos no democráticos, y entonces ahí por viene otra pregunta. Y mientras tanto, Donald Trump plantea serios cuestionamientos a lo que entendíamos como avances del modelo democrático norteamericano. Entonces, ¿cómo interpretar todo eso? Mira, hay un autor que a mí... Que la gente necesita una autoridad por encima de todo, que la autocrática está más allá de los sueños liberales. Desde el siglo XVII, que empezó ya como a fraguar en Europa, a fraguar lo que van a ser la concepción democrática contemporánea, liberal y no liberal. Desde ese momento quedó bien claro que si no hay un gobierno, o sea, la condición natural del ser humano es del uno contra el otro. Hobbes fue el más brutal expresándolo. Pero la raíz de la civilización judeocristiana nos lo dice, al margen de fe o no fe, no me estoy metiendo en eso ahora. Usemos a San Agustín de Hipona para eso. ¿Cuándo comienza la historia? Cuando Caín le rompe la cabeza a Abel. Eso lo dice en el segundo libro de la Ciudad de Dios. Eso es judío, o sea. De padre y madre, el mismo Dios
el hermano le rompe la cabeza, lo mata a su otro hermano. Caín contra Abel. Nadie sabe del pobre Set, que era el tercer hermano. De ese no se habla en la historia de la humanidad. ¿De que hay un tercero? Sí, hay un tercero. Sí. Porque si no seríamos todos descendientes de Caín. No, porque... Sí, porque... si había dos y yo mato a uno, queda uno solo. ¿Y había alguna hermana? Bueno, eso es otra complicación. No. En hebreo, Adán quiere decir todos los hombres, y en hebreo Eva quiere decir todas las mujeres. Así que ahí pon... Que ahí no se todas las sabe. primas estaban ahí. Sí, no. Pero tenía que haber quedado una pareja, eso sí. Pero a lo que voy, la idea de fondo es, en el estado de naturaleza, no de civilización, o sea, incivilizados, somos somos primates superiores. Bueno, estamos filosofando hoy con Fernando aquí, pero aterricemos un poquito en la realidad nacional. ¿Qué reflexiones le merece la realidad del país al filósofo Fernando Ferrán? Hoy día profesor universitario, catedrático y sobre todo director del programa de desarrollo dominicano de la madre y maestra. Mira, si uno lo pone en una esfera de tiempo, que no me voy a meter en eso para que no me pidan que me vaya de aquí, pues el país viene, ninguna sociedad humana en 200 años madura. Te voy a poner una que a mí me tocó vivirla durante 8 años y estudiarla, la alemana. Ustedes quieren el siglo pasado una sociedad más civilizada que con mayores contribuciones al arte, a la pintura, a la filosofía, a la literatura, que la alemana. ¿Y conocen ustedes alguna que haya hecho tantas atrocidades como la alemana a principios y a mediados del siglo? Basado. Del siglo pasado. Entonces, si uno quiere juzgar el presente en función de lo que es el ideal, y hay que hacerlo para poder ver todo lo que falta por hacer, pues entonces llega un momento que uno o es muy superdotado, tira la toalla porque dice, de aquí no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que pasó aquí el siglo pasado como una serie de intelectuales? Y todo aquel famoso gran pesimismo dominicano. Ya, estamos aquí, sabían que había que llegar aquí, según los estándares de aquella época. No, imposible. Con esta población no se va. Sin embargo, entonces dejo esa gran pantalla. Solamente recuerdo lo que decía Martí. Con esos bueyes hay que arar, no hay otro. Es con esos bueyes que hay que arar. Dejo eso. Mi opinión, yo creo que el país está en uno de los grandes momentos estelares, donde por primera vez, quizás no sea la primera, pero para decirlo quizás un poco más dramáticamente, por primera vez habrá que ver si por fin dejamos atrás o no dejamos atrás la cultura rural y autoritaria que nos lega el siglo XIV y gran parte del siglo XX, con chispazos y finalmente una sociedad urbana, no estoy hablando de clase media, una sociedad urbana con patrones de comportamiento urbano empieza a tomar. ¿Dónde se está jugando? Se está jugando en 2 o 3 escenarios. El juego nacional se está jugando en 2 o 3 escenarios. Hay uno que es económico. Ahí tienen, la mayoría de la población dominicana vive en el sector informal de la economía. Tengo entendido, las cifras están ahí y eso no lo pone en duda nadie. Gracias. El gran empleador de la República Dominicana es el sector informal. Le hace bien al margen del gobierno. Por eso es informal. Sí. Por otra parte, está el gran empresariado. Y en el ínterin, vamos a decir, medianos empresarios que tienen la formalidad de los unos, pero no tienen el poder
ni económico, ni político de los otros. Eso por una parte. Ahora, a nivel político, pues yo creo que el tema de la reelección sí, reelección no, es decisivo. ¿Por qué? Porque quiere decir en definitiva, y estoy un poco bajo el efecto de ciertas declaraciones de prensa que leí hace 2 horas cuando me desperté, en una población de 10, en números redondos, de 10 millones de personas, usted me quiere decir a mí que solamente una persona es capaz de gobernar. O sea, estamos con el mismo problema de que decía Joaquín Balaguer en el año 1940 en un librito que él tiene, que después se publicó aquí, la alternabilidad, lo publicó en Buenos Aires, la alternabilidad del gobierno. Yo siempre he dicho que la población dominicana tiene 2 grandes síndromes. Y me perdona, uno es el taíno. Si quieren después les digo en qué consiste el síndrome taíno. Y 2, el síndrome trujillista. ¿El síndrome? Trujillista. ¿Son 2 nada más? No, 2 grandes. Para los efectos de lo que me estabas preguntando. El trujillista es sencillísimo. Si yo llegué a esta silla, de aquí no me apean. Nadie. Hay que matarlo. Pero no solamente en la presidencia de la República. No. Tómelo. Igual en cualquier cargo. O sea, es la herencia como medieval, pero aquí personificada en Trujillo, que hay que matarlo. Entonces, hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Y si me saca, yo quiero volver, porque es que solamente yo puedo decirles cómo tomar café o cómo... Y claro, los atletas míos que dependen de mí quieren que yo regrese y van a decir, o si están pegados, pues, usted lo sabe mejor que yo y a mí me faltan palabras. No, pero eso se introvierte de tal manera que incluso gente razonable que ve el daño dice, sin embargo, bueno, pero ¿qué va a hacer el pobre Danilo si sale de la presidencia? Él todavía es joven. ¿O qué va y si lo enjuician por lo que ha hecho? Y uno le dice, y dentro de 4 años no pasará lo mismo. ¿Qué va a hacer? Y si lo enjuician dentro de 4 años pueden tener más motivos para enjuiciarlo. Entonces tú dices, bueno, pero es que siempre tenemos que encontrar una explicación y una justificación. Pero el sentido que yo le veo a eso... Que lo van a olvidar, que se va a quedar como que va a que pasar... Y el resto de los mortales. Creo que era el presidente se me ha olvidado el nombre, el presidente chileno, el primer presidente chileno después de Pinochet. Una vez leí... ¿Después de Pinochet? Patricio Aylwin. Cuando él sale de la presidencia, que todo el mundo lo aplaudía. Aquí lo aplaudimos y por cierto estuvo en este programa un par de veces. Y dijo él en una entrevista, no sé dónde la habré oído, en algún lugar del mundo, pero la oí, y decía... Los viejos presidentes somos como los jarrones chinos en la no casa. Saben dónde ponerlo. Oye, esto vale muchísimo, pero ¿y dónde lo pongo? Bueno, pues nada, sigue el destino. Usted no quiso ser presidente, sea jarrón ahora. Porque en toda sociedad humana, donde hay relevo de generaciones, surge, el vacío de poder no se da. Puede estar mejor o peor, no se da. Siempre surge alguien. Eso es ley de vida. Pero los presidentes no se van en toda parte del mundo, la mayoría con un solo periodo. Un porcentaje con 2 periodos. Pero que en República Dominicana, y muy pocos con más de 2 periodos. Juan, el problema en República Dominicana es un problema cultural, no es político. Si fuera político, eso se da solamente en la esfera política. ¿Okay? Yo, presidente de la República, la ñoña, como dice el pueblo, la ñoña no me la quitan. Vivo no me la quitan. Ahora, eso se da, tú puedes estar en un banco, tú puedes estar en un periódico, tú puedes estar en Por ejemplo, los directores de periódicos, 4 o 5 han muerto en el cargo, no se pueden retirar, aun cuando tengan enfermedades graves. Tú puedes estar en un negocio, tú puedes estar en una finca, tú puedes... O sea, el problema no es solamente... O sea, la fiebre no está en la sábana, es lo que yo estoy tratando de decir. También en la sábana el calor, pero es el cuerpo social. Y la vida política es una de las manifestaciones. Decía Harari, y estoy curioso porque no me ha preguntado cuál es el síndrome taíno, pero te lo tiro así, a ver si mueres el anzuelo.
Decía Harari que con todos los descubrimientos científicos que estamos teniendo, estamos en una civilización que no sabe a dónde va. Correcto. ¿Cuál es la utilidad de la filosofía? Esa tratar, no responderlo, pero de visualizar a dónde. Es verdad que se está adelantando en genética, en esto y en bueno, pero ¿a dónde vamos como raza de que humana? es cultural. Ahí está, por ejemplo, en el béisbol. A Pedro Martínez le dio brega retirarse, a Manny Ramírez también, a Sammy Sosa también. Gente de mucho éxito. Bartolo Colón no quiere retirarse aunque le estén dando palo. Pero hay un ejemplo. David Ortiz se retiró con el mejor año casi de su carrera. Que confirma, es la excepción que confirma la regla. Confirma la regla. En todo hay, así como el sol tiene manchas, muchísima luz y manchas, todas las reglas tienen excepciones, tienes ahí una. Pero que no te limita Pero lo olvidaron la gente. ¿Se le olvidó a la gente David Ortiz? El problema de fondo sería que si yo dejo de hacer lo que estoy haciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eso es. Yo creo que tú tienes razón, que es una cuestión cultural donde yo no me veo sin hacer lo que estoy haciendo. El presidente, el que fue presidente entiende que solamente siendo presidente él colabora con el país. Él no puede colaborar de otra manera. Por ahí van los tiros. Sí, pero así también se da en organizaciones de la sociedad civil. Por eso te digo que no es solo, el más doloroso, porque es el que todo el mundo, y es el ejemplo a seguir, es el político, porque concierne la cosa pública. Claro, claro. Pero se da en todos los ámbitos. Sí, sí. Con excepción quizás por la ley ahora en la civilización urbana de la familia, donde los abuelitos, yo lo señalo a ustedes porque yo no tengo ese privilegio todavía, ya saben que, o sea, que ya tienen incluso ya relevo de los que lo están relevando a ellos. Sí. Es el único lugar donde eso se ha dado. Y el patriarcado ya no es en el sentido formal en que lo era antes. Tú decías el sentido en Harari, ese historiador que nos anticipa el mañana, y él dice que los desafíos, por ejemplo, en genética, neurociencia, la robótica, ingeniería genética, hacen imprescindible la filosofía para ver hasta dónde se puede llegar y en qué sentido, y si es posible dejar simplemente que la tecnología determine todo o debe haber algún tipo de orientación. Te voy a hacer un paréntesis también, puesto que tú aludiste ello al inicio. Ese es el problema de Spinoza, que también era de ascendencia hebraica, igualito que Harari. El asunto es básicamente, nosotros podemos dejarnos guiar por nuestros instintos. O sea, y en buena parte nos dejamos, el instinto sexual campea por su respeto, entre otros, ¿no? El asunto es que lo que separa a los primates superiores, los hombres, del resto de la creación, de las criaturas, es la imaginación y la inteligencia. Entonces, si la inteligencia llega a ser como apunta y la cuarta revolución ya está tocando las puertas, si es que no entró y se coló. Si tenemos la inteligencia artificial y dependemos cada día más de la inteligencia artificial para cualquier proceso de la vida cotidiana, desde el momento en que la inteligencia, como los algoritmos ya se reproducen a sí mismos, independientemente de que tú digas que sí, que no, o que intervengamos, y en la mayor mente científica, es independiente de nosotros. Entonces, la preocupación de algunos, Stephen Hawking, Harari y otros, es, bueno, entonces, ¿y cuál es el futuro de nosotros? Porque hasta ahora
la inteligencia siempre estuvo asociada a sentimientos o valores. Claro. Pero Y a la inteligencia imaginación humana. artificial está exenta de esas consideraciones. Bueno. Entonces, desde el punto de vista ético, el ser humano puede tener algún tipo de barrera. La inteligencia artificial no. No. Y uno sabe dónde empieza, pero nadie ni siquiera puede imaginar o visualizar hacia dónde va. Entonces la gran... Y esa inteligencia artificial no está desplazando una proporción importante del empleo humano. Claro, ¿Para dónde van los seres humanos dentro de 20 o 30 o 50 años, 100 años? En sociedades donde es más efectiva la cuarta revolución, es una de las grandes preguntas. Sí. ¿Por qué? Porque el ser humano en esta civilización, vamos a suponer que es la número 10, por decir algo, cara ya a la 11 que está implementándose ya. El ser humano, lo único que se le ha hecho en los últimos 200 años es explotarlo laboralmente. ¿Cuál es la utilidad de contener el café? ¿Cuál es la utilidad de ese señor que está aquí? Trabajarme a mí o a quien sea, trabajarle durante 8, 10, 20, 40, 50 años. Pero el tiempo libre, el ocio, el recreo, la época familiar, de cultivarse espiritualmente, no, eso no tiene valor económico. Y como no tiene valor económico, entonces yo exploto al ser humano. Entonces el sistema de producción vigente no hasta ahora, no quiere decir que en sociedades subdesarrolladas como la nuestra, yo no estoy pensando desde Europa, yo no estoy en Europa, estoy pensando desde este hoyito del universo. Sí, pero ¿cómo tú Aquí visualizas no ese mundo, si es el desarrollo de la inteligencia artificial sigue exponencialmente desarrollándose, desplazando mano de obra? ¿Qué van a hacer los seres humanos? El grueso, porque una minoría va a ser los científicos que van a seguir desarrollando y ellos van a ser muy exitosos, pero el 95% ¿Te acuerdas que te hablé de Bolívar a propósito de Santana y todo eso? Te dije que Bolívar decía y que aun cuando toda la ideología contemporánea no lo reconozca, pero era Washington para él. ¿Qué dice la Constitución de Estados Unidos? La búsqueda de la felicidad. Sí. La búsqueda de la felicidad. La razón de ser de los seres humanos es ser felices. Yo no, incluso en la hipótesis y en una fe personal, a mí no me crearon, a mí quiere decir, el primero de los mí, no lo crearon para explotarnos laboralmente o para que era para que fuéramos felices. ¿Y seremos felices? Bueno, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Una vez que ya no tenemos, mira, vivimos en una civilización, por ejemplo, las primeras bandas, mover el mundo de la antropología ahora, las primeras bandas eran recolectoras de frutos, o pescaban, recogían frutos, después vino la agricultura, etcétera. Todo el mundo sabe lo que pasó. Y después la industria, después la tecnología. Ahora llegamos a un momento donde se le puso valor, viva Karl Polanyi, que fue el primero que lo advirtió, le pusimos valor incluso al trabajo de los hombres con el mercado capitalista. Incluso las horas de trabajo valían, que es en el que estamos. Ahora, ¿qué va a suceder cuando ya no necesitamos del trabajo de él, ni el tuyo, ni el mío? Vamos a necesitarlo, pero hay un robot que trabaja 24 horas todos los días, sin descanso. O sea, entonces, con una gran productividad. Vamos a tener que enfrascarnos así, como tirarnos. Pasamos a ser dinosaurios y fuera de la historia. Bueno, son cosas muy complicadas. Propia de la filosofía. Complicada ya finalmente, interprétanos así rápidamente los resultados de la última encuesta en Hogar. ¿Cómo eso? ¿Qué significa que más de la mitad de la población dominicana el síndrome taíno, te lo dije. Todavía no te lo dije que ibas a caer. Ni agua potable en su casa. Era más excitante el síndrome trujillista. Me hay que matarme para que me vaya a la silla. ¿Okay? ¿Y el taíno? El síndrome taíno es sencillo.
perdóname, que estoy recuperando mis cuerdas vocales. El síndrome taíno es muy sencillo. ¿Quiénes son los primeros que llegaron aquí a este territorio? A este territorio de Quisqueya. ¿No fueron los taínos? Y venían para quedarse o para saltar a Cuba porque venían los caribes detrás de ellos, Caín y Abel, ¿verdad? Entonces, vinieron, pero no para quedarse, porque iban para Cuba, huyendo de los caribes. Vinieron los españoles, ¿no es cierto? Y también siguieron. ¿Dónde está el oro? Había oro, pero no lo encontraron. Vámonos para Cuba y de ahí saltaron. ¿No es cierto? Segundo. Perdón. Quedaron los criollos, época colonial, siglo XVII, XVIII. Quedaron los criollos. ¿Qué sucedía cuando venía alguna incursión o salían corriendo? Todo el que tenía recursos se iba o regresaba a la madre patria, iba para Cuba o algunos Puerto Rico, pero se iban. Viene la independencia nacional. Cada vez que venía, bueno, el siglo XIX, cada vez que venía una invasión, de Haití, pues ya Haití liberada, ¿qué hacía? El que podía se iba, y así. Llegamos hoy y seguimos viviendo en un lugar, el síndrome taíno, donde aquí no hay vida, por la razón que sea. Porque la mitad se quieren y ir, la mitad se quiere los jóvenes. La mitad se quiere. No, en hogares peor todavía, si yo no estoy interpretando mal, es peor de lo que la gente dice. Porque en esta es el 49 puntos, número redondo, el 50% de la población adulta dominicana, nosotros incluidos en ese 50%, nos queremos ir. Las otras, cuando es gente de 18 a 25 llega años, al 60. a 60 y algo. Sí. Porque ya nosotros... nosotros no vamos para ningún lado. Sí, vamos para algún lado. Para el subsuelo. Para el subsuelo. Para el subsuelo. No. Bueno, tal vez encontremos explicaciones a que en la era de la inteligencia artificial, nosotros todavía estamos bregando por tener energía eléctrica y agua potable. Bueno, por eso la preocupación nuestra no es tan urgente en ese sentido como la de los países europeos, sí. Australia y otros. Sí. Muchas gracias a don Fernando Ferrán, el filósofo, antropólogo, coordinador del programa de estudio del desarrollo dominicano de la Universidad Católica Madre y Maestra, por su compañía de esta mañana. Te deseamos feliz Navidad, muchos éxitos para el próximo año. Muchas gracias.